Nos encontramos en la ciudad de Ibarra, aquí en la casa que baila el Muyacán. Junto a mí se encuentra el maestro Paco Salvador. Muchas gracias, maestro, por compartir con nosotros sus experiencias en el arte. Empezaré realizando una pequeña pregunta muy particular. ¿Quién es el maestro Paco Salvador? El Paco Salvador es un imbabureño que nace en Otavalo en 1947 y que toma como actividad principal desde casi niño y sobre todo desde la juventud, y gracias a las sensibilidades que tengo porque crecí, porque fui rodeado de familiares y amigos con sensibilidad y con una predisposición a expresiones artísticas, fueron generando y sirvieron de contexto para que pueda desarrollar yo mi sensibilidad y luego pueda dedicarme al trabajo artístico de la danza. Desde pequeños años, el medio de mi provincia, que es muy rico en diversidad pluriétnica, pluricultural, y además de poseer un paisaje maravilloso, generaron igual una sensibilidad y un gusto hacia las expresiones artísticas. Luego de terminar yo mis estudios en la primaria, en la secundaria yo ingresé a estudiar Bellas Artes en el Colegio de San Antonio. En este Colegio de Bellas Artes, toda la formación que uno tiene está orientada específicamente a todo lo que es la expresión plástica. Les manifesté que al comenzar a interrelacionar la formación teórica y práctica que yo recibía en el Colegio de Artes Plásticas, fui asociando de manera experimental el movimiento y la danza. De esa manera yo prácticamente soy en mis primeros años un autodidacta de la danza, porque el movimiento y la manera de bailar igual es una cuestión que nace con los individuos, se puede perfeccionar en academia, se puede igual adquirir mayores conocimientos, pero por estos años, en la década de los 70, Quito, Guayaquil tenía centralizado talleres de formación y todo. Y yo recuerdo haber asistido igual a clases de el Fabio Pacchioni de teatro ensayo de Casa de la Cultura en Quito, y a otras clases igual de Patricia Urrestia, en donde pude observar y donde pude aprender la importancia de la expresión corporal y cómo el cuerpo contiene varias voces y es el instrumento específico para el arte escénico. Estas primeras entonces interrelaciones que fueron experimentales y que fueron haciendo de la sensibilidad mía, que además venía robustecida por una acción espontánea que tiene su base y que tiene su origen en los bailes de inocentes, que es una tradición que se daba aquí en Imbabura, en la ciudad de Ibarra específicamente. Por las fiestas de inocentes se realizaban concursos de baile, en donde participaban los jóvenes con sus parejas de baile cada noche durante los días que duraba el festejo de inocentes. Yo generalmente me disfrazaba casi todas las noches con diversas parejas de baile y ganaba los concursos. Y generalmente esos concursos de baile eran unos pulpurrís de diversos temas de música popular, cumbias, joropos, aires típicos, tango, bossa novas, valses, zambas, música del Caribe, mambo, sones y todo este tipo de esa miscelánea de música de los años 70. Esos fueron mis inicios en la danza popular, y esas aptitudes y esas habilidades para bailar lo popular yo lo asocié también a las expresiones de
de lo artístico de mi pueblo, de lo popular, de lo indígena, con lo que había visto en teatro que hacía Fabio Pacchioni, en danza lo que hacía Patricia Ulestia, fui juntando y uniendo a mis conocimientos sobre composición de lo que es un cuadro, el uso del espacio en la composición, los colores, cómo es el volumen, cómo es la forma, cómo es el diseño del movimiento. Esas asociaciones teóricas y prácticas fueron tomando cuerpo, y estas prácticas iniciales generalmente son las que me sirvieron para hacer estas coreografías iniciales en estos grupos de mis primeras pruebas, que fue el Ñucanchichacta, como le conversé. Ingresé a la Universidad Complutense, a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde estudié Historia del Arte. Y tuve un primer gran contacto de acercamiento con Francisco Nieva, un famoso diseñador, creador de escenografía, que trabajaba todo lo que es el arte escénico del teatro de la danza en España de los años 70. Él era mi profesor de diseño, de escenografía, de vestuario, en donde aprendí nociones básicas de lo que es vestuario, de lo que es escenografía y todas estas cosas. Por preocupación e interés mío, accedí a ingresar a la Academia de Marie Enma, una mujer española que instituyó una escuela que se llama la Escuela Bolera, que es prácticamente donde se estudia el folclore español de toda la región, de todas las diversas regiones y las naciones españolas que conforman el país de España, digamos de la nación española, y pude darme cuenta de cómo estudian y analizan las danzas de tradición, cómo se aplica lo original, lo gestual, para llevar al escenario, empleando elementos que son de la danza académica, y de ahí viene el clásico español, que influye y constituye la escuela bolera, en donde prácticamente se construye y en donde estudian desde Joaquín Cortés, desde Antonio Gades, desde Sara Varas, desde todos los grandes de la danza y de la cultura andaluza. Ahí igual, ocasión inmemorable para mí, accedí y conocí a ver a Antonio Gades. En el país irrumpe Fabio Pacchioni, que es el que inicia, juntos con Antonio Ordóñez, el Teatro Ensayo, en Quito, en Casa de Cultura. Irrumpe también Marcelo Ordóñez con un primer ballet folclórico que lo organiza y nace prácticamente con el auspicio del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Acá en Ecuador, Patricia Ulestia, esta muchacha quiteña que se fue a estudiar en Chile y que llega al Ecuador y comienza igual a generar actividad artística vinculada a temas andinos. Y son las experiencias de estos dos maestros los que generalmente generaron pautas y motivaron en diversas provincias del país y entre los jóvenes sensibilidad hacia esta expresión artística de la danza. Y yo recuerdo haber visto trabajos de la Patricia Ulestia en Otavalo, en las fiestas del Amor de 1963. Había visto con anterioridad trabajos de Fabio Pacchioni, especialmente Boletín y Elegía de las Mitas, sobre temáticas del mundo andino. Y me causaron una honda impresión y una huella que fue cobrando cuerpo a lo largo del desarrollo de mi formación artística, porque veía que el cuerpo es un instrumento que conserva, que tiene varias voces y que es un instrumento como para contar y para decir, sin palabras, otras realidades y una cantidad de sensaciones, de sentimientos, de ideas en torno a lo que es el mundo andino, y como mi provincia es netamente rica y muy alta en población indígena, fue madurando igual la idea
de que en vez de expresarme por medio del dibujo, por medio de una pintura, en un lienzo, en una cartulina, mi trabajo podría ser expresado con el cuerpo, con actores vivos y ejecutando composiciones que iban a ser ya no expresadas en un lienzo ni en una cartulina, sino dentro de un escenario. Era un arte vivo que, a pesar de ser efímero, a pesar de ser muy instantáneo y que existe el momento de la representación, me causó igual ya una inquietud también esto muy grande, el saber que la danza es un arte efímero, mientras no está registrado, mientras no está en un dispositivo o en un soporte como ahora es la televisión, digamos el cine o el video. Y fue preocupación mía entonces todos los estudios teóricos y prácticos que yo tenía en el Colegio de Artes, los fui enrumbando y los fui asociándolos de manera experimental a el cuerpo, porque creía que es un medio de expresión y de comunicación de arte, la danza, no solamente la pintura, no solamente la escritura, la escultura, sino también el movimiento, que es el lenguaje de la danza, y que igual puede transmitir, puede contar y puede suscitar diversas actitudes, diversas reflexiones ante un auditorio o diversidad de públicos a quienes se presenta el trabajo dancístico, ¿no? El interior del Colegio de Artes de San Antonio, yo organizo un pequeño grupo de mis primeras pruebas que fue con compañeros de colegio, de curso, que para conmemorar los 25 años de las fiestas patronales de este colegio, organizamos una pequeña muestra de teatro y de danza. De teatro recuerdo, hice un montaje en base a un nocturno de José Asunción Silva, un poeta colombiano. Era una poesía teatralizada. Y en danza, con influencias y con la inquietud que había despertado la danza de Patricia Ulestia, ejecuté unas 3-4 composiciones de coreografía, de bailes, no podía atreverme a decirles ya coreografías, sino unos bosquejos de danza interpretados entre los compañeros de curso. Y esto lo presentamos en el Colegio de Artes por los 25 años que se celebraba entonces. Tuvo acogida este trabajo escolar prácticamente y juvenil hecho por alumnos, pero este trabajo fue madurando poco a poco y con estos mismos compañeros del colegio, más otros compañeros del colegio, Teodoro Gómez, en donde yo continuaba mis estudios de bachillerato en Humanidades Modernas, se constituye el primer grupo de mis primeras pruebas, que es el Ñucanchichacta, un grupo de danza, un conjunto de danzas folclóricas. Y este grupo es del año de 1967, cuando irrumpimos en hacer actividad dancística, coincidiendo fiestas de Ibarra en septiembre del año 67. Ahí actuamos por primera vez igual, y a partir de entonces, dentro de este grupo, fui realizando con los compañeros algunas coreografías que había investigado y que me llamaban la atención dentro de las comunidades que conforman el cantón, la provincia, y que fueron referidos al Diabluma, referido a el danzante de Cumbasconde de Cotacache, y referido igual a la entrada de la rama en Zuleta, La Magdalena, el sector sur de las comunidades de acá del cantón Ibarra. Yo permanezco con este grupo hasta el año de 1969. Yo ya me gradué en el Colegio Daniel Reyes y me gradué en el colegio también Teodoro Gómez de la Torre, porque estudiaba en el diurno Bellas Artes y en el nocturno el bachillerato.
Pero ese año ya se clausuró la universidad por el gobierno dictatorial de Velasco Ibarra. Al estar cerradas las universidades, yo no tenía cómo acceder a ingresar a la universidad. Y estando todavía yo en el Ñucanchi Llacta, hicimos una presentación en el Yamor 70 en Otavalo por motivo de las fiestas del Yamor, en una presentación que fue de elección y coronación de la Zarañusta del Yamor 70. Coincidió que en esta función estaban de jurado calificador el director de la misión andina, Ernesto Velázquez Vaquerizo, estaba Eduardo Borgiliescas, estaba Jaime Yumiseva, que eran directivos y personal de la misión andina del Ecuador, que vinieron de jurado, porque también la misión andina en ese entonces estaba trabajando como un núcleo de desarrollo aquí en la ciudad del Ibarra. Para esta ocasión en Otavalo presenté yo hice un primer esbozo coreográfico sobre un texto que se llamó Alpamama y que era autor el escritor guayaquileño otavaleño Álvaro San Félix, y sobre unas músicas del grupo Los Corazas de el maestro, bueno, me vendré el nombre. Se hizo este montaje con los integrantes del grupo Ñucanchi Llacta. Terminada la función, se acercaron a felicitarnos estos dos personeros de la misión andina. Y al agradecernos y todo, yo ya me enteré quiénes se presentaron, ellos indicándonos quiénes eran. Y le planteé al director de la misión andina de que este trabajo que acaba de ver yo podría realizarlo directamente con indígenas sin esperar a que sean mestizos, ni sea gente como la que ahorita acabamos de hacer esta presentación, quienes puedan bailar y quienes pudieran llevar en un escenario sus propias vivencias y puedan expresar su música, su danza en un escenario sin necesidad de que jóvenes mestizos se disfracen y bailaran lo de ellos. Claro. Y esta idea como que le llamó la atención a él y me dio una tarjeta, me dijo: Paco, visíteme en Quito y hablemos sobre este asunto. Y para mí se me prendió y se me encendió un cúmulo de posibilidades y de inquietudes y dije: venga. Al miércoles de la semana del sábado, al siguiente, al este miércoles, estuve en Quito y me reuní, me recibió a Vaquerizo, Ernesto Velázquez Vaquerizo, y él se interesó y con otros miembros de la misión andina se preocuparon y pensaron de que podría ser una especie de paso progresista y como de desarrollo el incluir en los proyectos de la misión andina y específicamente en Imbabura este proyecto de generar actividad dancística o estimular entre la población indígena joven entusiasmo y afición por la danza. Y así fue. Para diciembre de 1970 me nombraron promotor cultural en la misión andina, núcleo de Imbabura, para trabajar en orientación de diseño en todo lo que es el centro artesanal de Rumipamba, aquí en Ibarra, y ese es un centro que estaba vinculado a un grupo y a gente que era artesana dedicada a la producción de bordados de tejidos en la región de Imbabura. Y asimismo me tocaba también asistir y ayudar en orientaciones en diseño a artesanos quichuas en el sector de Peguche de Ilumán, donde se desarrollaba la actividad textil. Y en Cotacache, en artesanos igual que se dedicaban al trabajo del repujado del cuero, talabartería y todas estas cosas. Dentro de ese espacio yo me fui motivando igual a mis compañeras trabajadoras sociales de esa época
y por sobre todo con dos compañeras quichuas indígenas que eran asistentes eran auxiliares de enfermería y trabajaban en el departamento de la Misión Andina del Ecuador y trabajaban en la comunidad de Rumipamba, Hermelinda Males, y Lola Quinche, que trabajaba en la comunidad de Ilumán. Y ahí comencé yo a gestionar y a motivar en charlas, en reuniones, porque específicamente la Misión Andina del Ecuador es un proyecto que se instaura en la región de Sudamérica, específicamente en Bolivia, en Perú y en Ecuador. En Bolivia a partir del año 52-53, en Perú en el año 54, en el año 56 se inicia aquí en el Ecuador. Y era un proyecto de estas grandes misiones que se organizan por inquietud igual de gente que era de la UNESCO, de la Organización Internacional del Trabajo, de la FAO, de la OIT, y que generaban con un sinnúmero de expertos, que la mayoría eran antropólogos, eran sociólogos y eran expertos en proyectos de desarrollo que se tenían que aplicar en la población indígena de estos tres países para generar y para motivar dentro de la población indígena a procesos de cambio hacia el desarrollo. Y al suscitar este cambio hacia el desarrollo, prácticamente era una manera de insertar a la población indígena en lo que era la modernidad. En el año 72, después de hacer el debut en el Teatro Gran Colombia, el grupo tuvo una resonancia dentro del ámbito local, porque éramos invitados para las inauguraciones, especialmente del mundo comunitario, de las escuelas, de los puentes, del agua potable, de los caminos vecinales, de la organización de cooperativas. El Muyacán, como era conformado por indígenas, estaba presente en estos actos sociales y de adelanto de las comunidades. Y generalmente los gobiernos, municipio, eran interesados y llamaban al Muyacán porque era una manera como de ellos también sentirse como modernos o ser solidarios con lo que hacíamos los indios y lo que hacía el Muyacán, para darle un cierto sabor de mayor autenticidad o de mayor adelanto o progresismo a lo que hacían los indios. Entonces, esta curiosidad va a trascender al entonces gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, que es año 1970, que Rodríguez Lara se dicta, digamos, es el gobierno de izquierda nacionalista, que estaba por ese entonces en boga en Bolivia, en el Perú, con Velasco Alvarado, en Costa Rica, y estaba en un ámbito de contexto latinoamericano de izquierda porque había triunfado la revolución socialista de Cuba y había un aire de insurgencia y una vista hacia lo propio, hacia lo originario, que venía con influencias que se generaron en la Argentina con la música con Uña Ramos, luego con el grupo Quilapayún, con el grupo Inti-Illimani en los años 72, 71, 72 y anteriormente con Violeta Parra, que es una de las primeras mujeres pioneras que se van interesando y que se van buscando en lo originario, en la música, en la danza, instaurar una presencia real de lo que es la sociedad originaria y lo que son las realidades de cada uno de los países. Al gobierno de Rodríguez Lara le interesó el trabajo del Muyacán. ¿Por qué? Porque previo a una invitación que nos hace el gobierno de Rodríguez Lara a bailar en un aniversario de conmemoración de la batalla de Pichincha, en un evento para el cuerpo diplomático, para
los agregados militares del Ecuador, me acuerdo en el Salón Amarillo en la Presidencia de la República. Llega el Muyacán y bailamos todo el repertorio que nosotros teníamos, y que era un repertorio que no eran bailes folclóricos tradicionales, sino ya composiciones mías, como Churay Churay, Mamasuma Galiguarmi, como Ñaviquilpascacuna, como Ayahumas, como Romeras de Zuleta, como Bailecito del Sombrero Negro de Pijal, que fueron las composiciones que yo hice para el estreno y para el debut del Muyacán. Y que no eran estos bailes folclóricos ni de tradición que como bailan en las comunidades, sino un baile con los muchachos que conocían ya elementos básicos de lo que es la formación del cuerpo. Porque lo que más me impresionó a mí gratamente y en lo que fui un autodidacta fue en esta expresión corporal con cuerpos andinos que no tienen igual la presencia del cuerpo occidental ni de los mestizos ni de los blancos, sino que tienen otras condiciones. El primer elenco del Muyacán, hombres y mujeres, eran bajitos, cuerpos robustos, espaldas anchas, generosas de bustos, generosas de caderas. Los muchachos igual, no eran cuerpos estilizados, ni eran cuerpos blancos, ni tampoco bajo el esquema del canon de belleza occidental, como se utiliza o como exigía el canon del ballet folclórico, en donde ya se ejercen unas formas de discrimen que tienes que tener estas características psicofísicas de presencia, como para ir creando el estereotipo y ir creando igual las formas del blanqueamiento, de lo que se llama del blanqueamiento de la danza de tradición originaria. Entonces, estos muchachos, me acuerdo con los muchachos del Muyacán, comenzamos a tener una formación corporal fundamentalmente básica, y que eso está hasta el día de hoy. ¿Cómo distribuyo el peso en mis pies? ¿Cómo robustezco mis rodillas? ¿Cómo robustezco mis muslos? ¿Cómo adquiero una presencia escénica para pararme ante el escenario? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo avanzo hacia adelante? ¿Cómo voy hacia atrás? ¿Qué es irme hacia una lateral derecha, hacia una lateral izquierda? ¿Qué es ir hacia adelante? ¿Qué ir hacia atrás? Y que se fueron emparentando con nexos y con códigos que también están presentes dentro de los códigos de cualquier tipo de danza, y que están desde luego mucho más normados dentro de lo que es la danza académica o danza clásica que se conoce. Esta función que hacemos en la Presidencia de la República fue de tal manera impresionante que toda la gente se quedó de piedra al ver a los indios bailando con una presencia, con una dignidad, con una carga de lo que es la cultura verdadera, que el gobierno de Rodríguez Lara dice: oigan muchachos, ustedes tienen que ser delegación del Ecuador para que visiten Perú, para que vayan a Chile, para que vayan a la Argentina. Y en Chile, recién instaurado el gobierno socialista de Salvador Allende. Y para eso se juntan como promotores culturales como promotores de la difusión o del grupo, dos compañeros inolvidables y que fueron consustanciales para el desarrollo y consolidación del grupo al inicio, que es Manuel Paladines, un muchacho, escritor, igual de actor, se dedicó a hacer teatro, títeres y gestor cultural, murió en el año 2003 y todo. Y Alfonso Murriagui, un poeta sánsico, un cofundador del grupo Sánsico en Quito, integrante del grupo de teatro ensayo de Casa de la Cultura y del teatro popular con Fabio Pacchioni, luego escritor y luego director de un periódico Opción de izquierda que se publicaba, un semanario quincenal que se publicaba en Quito. Estos dos compañeros igual habían tenido ya ciertas experticias
en hacer difusión en caravanas culturales de poetas y del teatro ensayo en Perú, en Bolivia y en la Argentina. Y ellos se interesaron en el trabajo del Muyacán. Además, porque en ese septiembre del año 71 habíamos ganado un festival del grupo Revelación, en un festival de folclore que hicieron en las pistas de Otavalo. Y esta expectativa que generó el Muyacán, no solamente por la composición de los muchachos indios, sino la fuerza, la presencia, la dignidad de cómo estos indios se desenvolvían en un escenario. Entonces, permitió que salgamos a una gira que se realizó entre el 4 de agosto del año 71 hasta septiembre del año 71 mismo, que regresamos después de un periplo de visitar y actuar en el Teatro Municipal en Lima, que era igual una de las grandes sorpresas, bailar por primera vez los indios en el Teatro Municipal de Lima, en un evento que le sorprendió a la sociedad tolimeña y al mundo artístico, entre ellos a Miguel Rubio, director del grupo de teatro Yuyascani, que también había nacido en julio del 71, nosotros en agosto del 71, ellos también están cumpliendo 50 años del grupo Yuyascani, y Guillermo Ugarte, director del taller de teatro de la Universidad Católica de Lima, que se quedaron asombrados de ver cómo los indios y cómo esta gente del Muyacán realizaban con una dignidad y con unas coreografías sencillas, pero con una fuerza, con una presencia y con algo que se transmitía en unos cuerpos legítimos, sin el amaneramiento ni del ballet clásico ni de la danza moderna, sino esto soy como indio imbabureño, lo que presento, lo que cargo, lo que tengo de memoria genética, de memoria cultural, y lo hago con orgullo, y todo porque estamos cansados del discrimen, de la marginación, de que nos traten de indios matapuercos, de que nos señalen con el dedo y de que nos sintamos marginados de la sociedad. Y con ese sentido comienza la danza ecuatoriana indígena a ser utilizada, a ser blanqueada en función de mercancía para el turismo y como producto exótico para turistas y como una muestra graciosa de lo que hacen los otros, de esos indios, de esos que no son visibilizados, sino que se apropian jóvenes, blanco mestizos o blancos generalmente, porque en este entonces el discrimen, la marginación y todo lo que es el apartheid que se mantiene hacia las sociedades indígenas en los años 70, en Imbabura, en Chimborazo, en Cañar, en Saraguro, en el resto de poblaciones indígenas, quichuas o aymaras en Bolivia o en Perú, es absolutamente enfermizo, neurótico, y hasta ahora subsisten lacras de racismo, lacras de xenofobia, de discrimen, de marginalidad por el hecho de que eres indio, en donde la raza señala y plantea, digamos, una división de que eso de los indios, ¿cómo puede ser arte? ¿O cómo pueden ser los propios indios que estén haciendo danza en un escenario? Esa incertidumbre y esas preguntas, muchísima gente lo registró en el ambiente, en el medio, en el campo de la danza, porque era rarísimo de que el Muyacán hace danza india y con actores quichuas, en donde se marcaba y se ponía ante la sociedad, nos visibilizábamos de una manera de decir, somos indios, somos ecuatorianos, y podemos participar desde esta expresión de la danza como actores y como sujetos de una realidad que vivimos, que nos atraviesa, que nos expropia y que no necesitamos de otra gente que se disfrace y que nos den haciendo lo nuestro. El haber suscitado las posibilidades ante la sociedad de reflexionar la diversidad de composición social
en la cual estamos inmersos y de la cual somos parte, para pensarnos y volver a estructurar formas de comprensión, de interrelación, de interculturalidad, que permita igual descubrir y crecer a todas las personas como individuos, como personas. Y luego, no sé si a las personas que les interesa la danza como expresión, como forma de vida, darse cuenta que es un desafío, pero un desafío con un comprometimiento lleno de esperanza, porque le permite ser el constructor y el que oriente, el que puede enrumbar, el que puede dar pautas, el que puede generar actitudes que permitan que la gente se construya, se forme de una manera mucho más completa para poder ejercer el rol de profesor, de maestro, de guía. Y para eso yo creo que hay alguna gente que se ha formado a lo largo de esta trayectoria del grupo, que continúan y que se esfuerzan en buscar derroteros para ir consolidando expresiones alternativas, porque la danza planteada desde este enfoque que tiene el Muyacán es una danza alternativa, no es una danza que está dentro de los cánones regulares. El hecho de trabajar con gente diferente, étnicamente, de diferencia étnica, de género, incluso sexual, es un desafío, porque cuestiona, porque provoca ante lo establecido, ante montones de órdenes que están en el statu quo, como una manera que debe ser conservada, porque eso es garantía de mantener o la explotación o las formas de imponer formas exógenas, modas que vienen de afuera y que se creen que porque estamos viviendo la globalidad tenemos que seguir esas pautas o esas rutas, cuando el camino es a la inversa. Tenemos que revalorar y encontrar dentro de la historia de nuestras sociedades, dentro de los supervivientes contemporáneos de sociedades originarias, una cantidad de elementos, de valores, de formas de pensamiento, de formas y de estéticas en la música, en la danza, que nos da una característica y nos da un valor particular, especial, de ser de aquí, del continente, de ser andino, de ser de la patria grande, o de ser colombiano, de ser ecuatoriano, de ser peruano. Y tenemos recursos, porque tenemos en la historia, tenemos en la filosofía, tenemos en la antropología, ciencias que son auxiliares y que nos permiten encontrar herramientas y estímulos para ampliar el horizonte, la visión, la práctica, el pensar, el decir y el hacer la danza. Y fuera de eso, yo creo que el Muyacán, de mi parte, ha sido como una tarea que me marqué porque me gusta la comunicación, porque estudié también esta manera de comunicar, de decirlo, y que provocaron igual una tesis de estudio en la Universidad Andina, una tesis que pueden ustedes acceder al fondo de tesis de esta universidad, con el nombre de Ballet Folclórico, Muerte de la tradición y muerte y reinvención de tradiciones. Y es una pequeña referencia a la danza folclórica desde los años 60 hasta el año 2000. Y este último trabajo que he estado ejecutando para mi tesis de grado en la universidad, en la Flaxo, en el área de historia, de investigación de historia andina, que es una visión retrospectiva desde el indigenismo, desde los años 40 hasta actualmente, hasta el año 2020, de todo lo que ha sido la irrupción del grupo de danza Muyacán, su inserción y sus preocupaciones con respecto al cuerpo, con respecto
a lo que es el uso del espacio escénico, pero bajo las premisas de lo que es la concepción del tiempo dentro del mundo andino, con unas proposiciones teóricas sobre lo que es el Anampacha, el Caipacha, el Ucupacha, lo que es la ritualidad y la religiosidad laica y profana que se tiene que considerar en el montaje o en el proceso de formación del cuerpo o de la composición y puesta en escena de espectáculos o de temas relacionados al mundo andino, y donde se hace también una revisión a las obras más significativas que a lo largo de estos 50 años ha producido el Muyacán, como es Pactara, como es Pucaruna, como es Taquioncoy, como es Pacha, como es Equinoxiales, como es Cantuña. Y la mayoría de estos temas están en este corpus, en esta tesis de fin de estudios que estoy haciendo en la Flaxo. Y creo que ese material, que espero de luego de que han sido mis tesis académicas de recurso para culminar mis estudios, los pueda compilar en un solo libro, en un tomo, no sé, en publicaciones a los que puedan acceder y puedan conocer todas las generaciones que vienen, reflexiones en torno a este pasado de la danza ecuatoriana, en particular a lo que es este grupo de danza alternativa Muyacán, Muyuntín y Huarcanchi, y las posibilidades que encierra esta forma maravillosa de arte que permite no solamente la realización personal de las personas que participan en eso, sino que constituye un mundo de afirmación que es histórica y que tiene mucha significación en lo social, en lo político, en lo estético, porque son maneras y manifestaciones de poder darnos cuenta de que en América existen y somos parte de culturas vivas. Dentro de nosotros existe un pasado, una ascendencia, sea de negros, sea de indios, o como mestizos, en donde tenemos que primero mirar los ojos a este paisaje, a este mundo cultural en el donde nos hemos nutrido y en donde vivimos, que es totalmente diverso al honor occidental, al honor atlántico, y de esta manera darnos cuenta que es el colonialismo cultural o esas formas perversas de neocolonización que nos vienen por medio de modas, por medio de todo este ámbito de la globalidad, que lo que han hecho es fragmentarnos, hacernos unos seres sin color, sin sabor, sino uniformes, unos estereotipos de una, ¿qué te digo? Un morbo terrible al que se quiere convertir al cuerpo, a un plasma corpóreo que no tiene identidad ni social, ni política, ni étnica, sino que es un quantum supuestamente global, universal, pero desposeído de solidaridad, de valores, de principios, de memoria, de historia, de trascendencia, ¿no? Te vuelve un ser anónimo que vive la contemporaneidad dentro del vértigo, dentro del deterioro de la sociedad, de los valores, del clima, del ambiente, y que te encaminas igual únicamente con un sabor de experiencia de vida que ha sido efímero, que ha sido vacuo y que ha sido supuestamente ilusorio, porque no significa absolutamente nada. Y por último, como digo, el legado sería que las personas que acceden a escuchar, a mirar, a leer, a informarse, a que se crean, consideren que el arte es una herramienta en la que pueden descubrir ellos mismos como individuos, como personas, mundos maravillosos, mundos que no han sido explorados todavía, porque al ser portadores de una memoria genética dentro de nosotros, podemos cualquier momento hacer contacto una cantidad de chips adormecidos que están dentro de nosotros mismos y que pueden reactivarse y pueden refundar, renacer
y recrear un mundo nuevo, pero propio, con sentido, con sabor, con color, a este país maravilloso que vivimos, ¿no?